Entonces, son 66 libros, ¿no? Son 66 entre libros y epístolas. Necesitamos 66 años. Tanto. Saque la cuenta. Aleluya. Entonces, larga vida. Larga vida. Pero bendígame, pues. Larga vida. Aleluya. A Dios sea la gloria. Dígale al que está a tu lado, larga vida, varón. Larga vida, varona. Aleluya. Vamos a leer Éxodo. Voy a leer el primer capítulo hoy. Mañana nos vamos con otro. Aleluya. Dios sea la gloria. Soltemos el primer capítulo. Éxodo capítulo 1. Dice la escritura: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Acompáñeme, con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Agar y Aser. Falta uno, ¿no? Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Ahí está la respuesta, pastor. ¿Y José dónde estaba? En Egipto. Aleluya. Por eso no lo contamos allá. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenajes, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y todo labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó su familia. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preserva la vida. Padre santo y fiel, gracias por tu palabra. Nos deleitamos leyéndola. Tu palabra tiene promesa, Señor, que si nosotros nos deleitamos, que si nosotros la guardamos, que si nosotros, Señor, la usamos, la ponemos por obra, nuestro camino será prosperado y todo nos saldrá bien. Gracias, Señor, por prosperar nuestro camino. Conforme a tu voluntad, las cosas nos salgan bien, para gloria de Dios Padre. Oramos en acción de gracia en el nombre de Jesús. Aleluya. Siéntese con gozo y con alegría. Wow, qué sustanciosa Éxodo, ¿no?
Y eso que es el comienzo, es el primer capítulo. Y esto ya está, ¿qué? Sustancioso, sustancioso, sustancioso. A Dios sea la gloria. Bueno, todos saben la historia de cómo José entró como esclavo. ¿A dónde? A Egipto. Y de la esclavitud se convirtió en el hombre más poderoso de Egipto. Aleluya. Y él mandó a buscar a su papá y mandó a buscar a todos sus hermanos. Y dice que todos los que entraron con Jacob fueron 70. Pero luego que sucede eso, dice que se muere José y muere toda esa generación. Toda esa generación murió. Y a partir de que murió esa generación se levanta otro faraón, se levanta otro rey que no conocía al Señor, que no conocía al Señor. Y ahí entramos, podemos entrar a varias cosas, varios aspectos. Y este hombre dejó de conocer al Señor porque quizás el pueblo, en la abundancia que vivió, esa generación nueva, se olvidó del Señor y no había entonces quien le mostrara a este nuevo rey al Señor. Pero sin embargo dice que los hijos de Israel se multiplicaron y fructificaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Había mucho hebreo. Se empezaron a multiplicar por todo. Entre tanto que se levanta este hombre, dice la Escritura que él mismo declara: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Así nos ve el enemigo. Así nos ven los demonios. Así nos ven. Somos mayores y más fuertes y tenemos que creerlo. Así somos. Tenemos que creerlo. Y ahí comienzan preguntas a salir a nuestro corazón, a saltar a nuestro corazón. ¿Por qué si el mismo faraón los veía a ellos más fuertes, más fuertes y poderosos que ellos, mayores que ellos? ¿Por qué entonces ellos se dejaron esclavizar? Mírelo, oiga lo que dice. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se siga multiplicando y acontezca que viniendo la guerra él también se una a nosotros, a nuestros enemigos, y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Y dice el 2, saltémonos al 12. Pero cuantos más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios tenían miedo a los hijos de Israel. Tenían miedo. Dice la Escritura que los demonios tiemblen delante del nombre de Jesús. El nombre que nosotros tenemos. Y a veces ha sucedido que siendo cristiano alguien le tiene miedo a un brujo, digámoslo así. Y ellos tiemblan cuando escucho la historia de los brujos. La historia de hombres que habían servido al enemigo y ahora son cristianos. Ellos cuentan que con los cristianos genuinos ellos no se podían meter, que no había hechizo contra ellos, que muchas veces sus superiores recomendaban: no se metan con ese hombre, con esa mujer. Ellos atacan o atentan al que está en la carne. ¿Se acuerdan el domingo que predicamos? Que la serpiente ataca ¿a quién? La carne, la que puede morder. Inclusive dicen ellos que cuando iban a hacer trabajo en los cementerios, ellos sentían donde estaba un cristiano y pasaban en silencio, pasaban con mucho respeto. Tremendo. Los huesos de Eliseo, dice la Escritura, resucitaron un muerto. Hay unción hasta los huesos en los cristianos. Hay poder hasta en los huesos nuestros. Hay gloria en nuestro ser. Está el Espíritu Santo con nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Faraón sabía que el pueblo era mayor y más fuerte que ellos. Pero ellos estaban adormecidos.
El enemigo o los enemigos saben quién es el cristiano. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo en Nazaret, cuando vio a los discípulos, dice los 12 que el Señor envió, venían contentos, 12, 70, el Señor los envía y después que vienen de allá vienen comentando, ¿viste cómo se nos sujetaban los demonios? ¿Viste cómo los demonios salían huyendo? Y el Señor dice, porque se regocijan por eso. Yo les di autoridad para que echaran fuera demonios. Yo les di autoridad para que pusieran las manos a los enfermos. O sea, en otras palabras, eso está dentro de ustedes. Ese poder está dentro de ustedes. Su regocijo, su alegría debe ser porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Esa es la alegría nuestra que tiene que permanecer. Nuestros nombres ya están escritos en el libro de la eternidad. ¿Cuántos eternos hay aquí? Entonces tiene que estar alegre. Dígale al que está a tu lado, usted tiene que estar alegre porque usted es eterno. Sí. A veces queremos vivir 15 años más aquí, ¿no? Pero es que nosotros somos eternos. Nosotros somos eternos. Y este hombre se dedicó a analizar, ese pueblo se multiplica. Ese pueblo tiene algo especial. Ese pueblo está bendecido. Todos los años tiene una mujer en embarazo en la iglesia. Ese pueblo se está multiplicando. Este pueblo está creciendo. Es casa de oración. Literalmente llevamos como un récord de más de 7 años viendo mujeres en embarazo, hermanas en embarazo. Ahí los vemos ya corriendo, deleitándose en la presencia. Aquí los vemos ya danzando, gozándose. Literalmente desde que comenzó esta casa ha sido una natalidad fuerte en esta casa. Mira, ahí está ahí un bebé en brazos. Ahí hay otro en espera. Ahí hay otro en cuna. Eso es así, vea. A Dios sea la gloria. Y Faraón tiene miedo. Diga, Faraón tiene miedo. El sistema tiene miedo. El sistema tiene miedo. A Dios sea la gloria. Y oiga esto, dice la Escritura. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo. No se amargue, está haciendo barro y ladrillo. Esa amargura es producto de exceso de labores y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra fue y les dijo, diga problema. ¿Qué culpa tenían esos muchachitos de haber nacido próspero, de haber nacido abundante, de haber nacido en un pueblo vigoroso, grande, mayor, glorioso? Ellos no tenían culpa por eso, pero hay alguien que te va a envidiar, hay alguien que se va a levantar, hay alguien que se va a incomodar de tu prosperidad, hay alguien que se va a acomodar de tu abundancia, hay alguien que se va a incomodar de tu bendición, hay alguien que se va a incomodar con la gracia que tienes. Lo que tú tienes, lo que tú portas le va a incomodar a los demás. Pero alguien tiene que creer lo que le estoy diciendo, que esa gracia que tienes le va a incomodar a la gente. Pero ¿de dónde es que sacan tanto muchacho? ¿Pero de dónde es que sacan tanto para tener muchachos? A Dios sea la gloria. Y este faraón estaba inquieto, no sabía qué hacer. Y estábamos hablando en el cierre del domingo, hablaba un poquito acerca de eso. Y le decía, Señor, ¿por dónde me meto? Y me mostró el Señor. Estos niños tenían problemas antes de nacer. Estos niños tenían ¿qué? Problemas antes de nacer. Pero lo que no sabía Faraón y los problemas es que el vencedor estaba con ellos. El que vence estaba con ellos. Cualquiera dice, pobre niño, no ha nacido y ya tiene problemas. Lo que no sabían que el problema ya tenía un problema con el dueño del poder, de la gloria. Lo que no sabían, el problema lo que no sabía es que aunque el niño no había nacido, ya había nacido aquel que le iba a pisar. Dice la Escritura en Esther, ¿cierto? Esther 4:14. Dice la Escritura en Esther 4:14. Liberación y alivio vendrá de algún lugar
Si tú te quedas callada, Esther, te aseguro que Dios va a mandar solución por otro lado, pero de que los libero, los libero. De que los libero, los libero. De que te saco el problema, te saco el problema. De que te saco la aflicción, te saco la aflicción. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de silicio. 4:14, Dios mío, estamos en otro lado. Porque si calla absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Si calla, respiro y liberación vendrá, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Dios siempre tendrá respiro y liberación para nosotros. Esos muchachos no habían nacido, ya había respiro y liberación para ellos. Faraón los quería matar desde el vientre y ya el Señor tenía todo preparado para salvarlos. Una tal Cifra y otra tal Fúa se levantaron. Tremendo. Cifra y Fúa. Fúa, lo cogió a Faraón y Fúa. Pero es interesante. Ya había la solución del problema. Antes de que el problema llegue a ti, ya está la solución. Dios no va a permitir que entres en un problema si no tienes la solución. Los problemas sobre tu vida no serán casualidad. Dios los va a permitir para fortalecerte más. Dios los va a permitir para que vivas más por fe. Dios los va a permitir para que aumente tu confianza. Dios lo va a permitir, oye, no te va a meter, los va a permitir. Los va a permitir, ¿por qué? Porque Él sabe que en el mundo hay problemas, pero Él los va a permitir que lleguen a ti para levantarte más, para que tu gloria sea más fuerte, para probar tu fe, para probar tu corazón. Te va a permitir que te aflija para mostrarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oye esto. Oye esto. La primera liberación y alivio que vinieron fue que esas dos mujeres se levantaron. Pero ¿quién es este atrevido? Y esto es hermoso. Porque las parteras, ¿para qué están las parteras? Para dar vida. Médicos, ustedes tienen que dar vida. Ya lo dije. O si no, volvemos al tiempo de las parteras. Pónganse duro. Las parteras están para dar vida. ¿Y cómo es que este hombre atrevido le va a hablar a las parteras que mate a los... ¿Está viendo lo que está sucediendo hoy en día? ¿Cómo es que se levantan lugares para certificados, respaldados, para que asesinen niños? Las parteras estaban llamadas a dar vida. Y este hombre llama a esas parteras y les dice eso. Pero ellas, dice la Escritura, temieron a Dios. Ellas temieron a Dios y no a Faraón. Teme a Dios. Teme al que puede decidir por tu alma. Teme al que tiene el poder para salvarte. Teme al que tiene el poder para defenderte. Ellas temieron a Dios. Y en el temor de Dios vienen muchas ideas. ¿Sabe qué, señor Faraón? El problema es que esas mujeres de casa oración son más fuertes que cualquier otra. Esas mujeres hebreas, cuando uno llega allá, ese muchachito está llorando hace rato. ¿Yo qué puedo hacer? Cuando yo llego, dice Fuá, está llorando ese muchacho hace rato. ¡Fua! ¿Qué tal, muchacho? La cifra doble, dice el escritor. ¿Ah? Oiga esto. Esas mujeres le dijeron a Faraón, aquí lo que ocurre es una cosa. Esas mujeres hebreas no son como las egipcias. Cuando nosotros llegamos, esos muchachos hace rato están llorando. ¿Y qué podemos hacer ahí? Si no recibirlo, bañarlo al coloradito y ponerlo ahí sabrosito con sus pañales. Vino liberación y alivio
hay liberación y alivio. Va a venir sabiduría sobre nosotros. Vendrá liberación y alivio. Y fue tanta la liberación y alivio que nació un libertador. Y fue tanta la liberación y alivio que Dios está con los que temen, con los que se embalantonan. Entonces vino una contraorden. Ok, ahora que nazcan, pero entonces échenlos al agua. Mátenlos. Pero dice que una mujer valiente escondió a su hijo. Eso sigue mañana. Esconde a su hijo. Y luego que ya no lo pudo esconder más, entonces dijo, no lo tiro al agua por tirarlo. Yo aquí lo meto en una embarcación y el que me lo dio responde por él. Yo aquí lo meto en una embarcación y no me lo va a matar nadie, porque yo lo mando para que el que me lo dio lo guarde en el camino. O sea, en otras palabras, sé valiente y esforzado, te está diciendo el Señor. Ese problema no te puede consumir ni matar. Sé valiente y esforzado, que Dios te va a dar la solución. Dos cosas le digo. Una de las cosas que hace el problema es debilitarte y llegarte para derrotarte. Dos cosas hay contra el problema. Uno, a los problemas hay que enfrentarlos. Y segundo, hay que vencerlos. Hay que enfrentar los problemas y hay que vencerlos. Entonces, podemos ver que estas mujeres fueron valientes y esforzadas porque no temblaron delante de Faraón, sino que le temían a Dios, o sea, respetaban a Dios. Y por respetar a Dios, la valentía o el carácter se fortaleció y se hicieron más valientes y tuvieron una respuesta sabia delante de Faraón. Y la segunda es que una mujer que dijo, no, a mi hijo así nomás, yo no le parí hijos a Faraón. Yo no le parí hijos al mundo. Alguien tiene que decir eso en este día. Y vino y lo metió. O sea, hubo valentía en ella. Y lo que el Espíritu Santo me está colocando que le transmita a la casa es que tiene que haber valentía en nosotros en medio de la dificultad. Me lleva a Gedeón, por ejemplo. Gedeón dijo, soy el más pequeño de mi casa. Y en otras palabras, la tribu a la cual pertenezco es la más pobre, la más insignificante. Pero Gedeón escondió un poquito de lo que había cosechado. En otras palabras dijo, yo no lo voy a entregar todo. Y no sé si escuche esto, aquí está diciendo la Escritura que el mismo Faraón sabía que el pueblo era mayor y más fuerte que ellos, pero su mentalidad tenía miedo. Tenía miedo. Porque ellos siempre declararon, Moisés, deja eso así. Mira, nos aumentaron más el trabajo. Moisés, deja eso así. Mira, ahora nos están dando más látigos. Moisés, deja eso así. No nos metas en problemas. Desde que apareció Moisés nos metimos en problemas. No, Dios levantó un libertador. Entonces Dios va a levantar un libertador en tu casa. Sí, Dios va a levantar un libertador. Por eso es que el cristiano, el convertido de una casa, es más, la Escritura dice, los que se te levantan en la casa están ahí mismo. Los enemigos son los de la propia casa. ¿Por qué? Porque hay cobardía, hay miedo de dejar el sistema, hay miedo de dejar el pasado, hay miedo de dejar el pecado. Pero tú tienes que pararte en la brecha porque a ti te levantó Dios como libertador. Porque Dios te levantó como libertador. Siempre en la casa, en todos los hogares, la familia, comienza uno con el temor. Y ese está llamado a pararse. Por eso el apóstol le dijo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú estás llamado a pararte como libertador. Estás llamado a pararte en la brecha. Estás llamado a pararte. Y Gedeón, cuando el Señor lo conoce, Gedeón declara negatividad sobre su vida. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Varón qué? Tú eres un varón esforzado y valiente.
Tú eres una mujer esforzada y valiente. Eso es lo que dice el Señor de nosotros. Simplemente cuando tú y yo confesamos que Jesucristo es el Señor, nos viene ese título encima. Porque fuiste el que dijiste: estoy aborreciendo esta vida pasada. Estoy aborreciendo este pecado. Necesito una salida. Hay gente que aborrece su situación actual y está desesperada, quiere salir de ello. Por eso cuando le hablan del evangelio, cuando le hablan de Cristo, sí, háblame de ese Dios, que me cambie. Dame más de esas palabras, que estoy sintiendo alivio, estoy sintiendo liberación. Porque en verdad cuando nosotros confesamos que Jesucristo es el Señor, viene refrigerio. Dice, para que vengan sobre nosotros tiempos de refrigerio. ¿Cierto? Así dice en Hechos también la Escritura. Arrepentidos y convertidos, algo así, 3:21 por allá, hágame el favor, vaya buscándolo. No estoy muy claro todavía con eso. Solo me vino ahorita. Para que vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio. Entonces cuando alguien se convierte, inmediatamente el sinónimo de valentía y de esfuerzo viene sobre su vida. ¿Por qué? Porque fue el que dijo, ya no aguanto más. Fue el que dijo, esta vida no la soporto más. Quiero un cambio. La gente tiene que gritar por un cambio. Pero la gente necesita libertadores. Gente que se pare en la brecha. Cristianos genuinos. Cristianos que creen en el Señor y no le tiemblan al sistema. Esas mujeres no le temblaron al sistema. Nosotros le tememos a Dios. Nosotros no le tenemos miedo a Faraón. Esas mujeres se pararon firme y dijeron, en nuestras manos está la vida de esos niños. Nosotras fuimos ungidas para ayudar a las mujeres que tengan su niño vivo. Nosotros estamos llamados para que la gente viva. El cristiano está llamado para que la gente conozca a Cristo. Confiese que Jesús es el Señor. A eso estamos llamados nosotros. A que la gente conozca la verdad y la verdad los haga libres. Somos como esas parteras que damos vida. Somos como esas parteras que no le tememos miedo al sistema, a lo que está viciado. Somos como esas parteras que van a traer alivio y liberación sobre esta ciudad, sobre esta nación. No solo sobre tu familia y tu parentela, sino también sobre esta ciudad y las naciones de la tierra. Somos como esas mujeres que se levantaron con autoridad. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ese es el verdadero refrigerio. Ese es el verdadero alivio. Cuando alguien se arrepiente y se convierte. Cuando a alguien le son borrados sus pecados, viene de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pero quiero enfatizar dos cosas rápidamente. Dos cosas que ya captamos, porque todas las estamos captando. Y una de ellas es que a pesar que prácticamente nacimos con problemas, ya el Señor nos tiene preparadas las soluciones de antemano. Esa es una, ¿cierto? Mira, estos niños no habían nacido, pero ya habían dos parteras dispuestas a guardar sus vidas. ¿Alguien está recibiendo? A defenderlos. ¿Alguien está recibiendo? Por eso es que tú y yo inclusive tenemos historias de que nos querían hacer daño desde el vientre. Aconsejaron a la mamá, bótalo. Aconsejaron a la mamá, toma esto. Aconsejaron a la mamá, ese muchacho te va a traer problemas. Ese muchacho no te vas a dejar prosperar. Esa muchacha, bótala porque no te va a dejar avanzar. No vas a poder estudiar. De todo, hermano. Pero ahí había alivio y liberación ya preparada para salvar tu vida. Y eso fue lo que hizo el Señor. Levantó estas dos mujeres. Y luego más adelante vemos otra historia de que las mujeres que eran valientes ponían a sus hijos en una barquilla.
En otras palabras, muchas cosas las podemos definir nosotros, porque Dios está a nuestro lado. ¿Qué dice la Escritura? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿qué faraón contra nosotros? Entonces esta mujer valiente metió a ese niño ahí y dice la Escritura que este niño fue llamado a libertar un pueblo. Alivio y liberación siempre va a haber para el cristiano. Alivio y liberación siempre va a haber para tu casa. Alivio y liberación siempre va a haber para cada asunto en tu vida. Siempre va a haber una salida. Siempre va a haber una esperanza. Siempre va a haber una esperanza y una salida. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y mire el título que da la Biblia aflicción de los israelitas en Egipto. Aflicción. Aflicción. En Juan 16:33, lo que parafraseamos mucho aquí, el Señor Jesucristo en Nazaret habla, estas cosas los he hablado para que crea que en el mundo tendrán aflicción, pero no temas, yo ya vencí al mundo. Parafraseando dice así, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué? Paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Él ya venció. Él ya venció. Aleluya. Entonces, quiero que leamos juntamente desde el versículo 18. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan luz antes que las parteras vengan a ellas. Los niños estaban en el vientre inocentemente. Y podemos decirlo, ya estaban condenados para muerte. Pero así como quizás alguien los condenó para muerte, el dueño de la vida dijo: nadie muere. Y levantó estas dos mujeres con valentía. Hay algo preparado ya para ayudarte. Está bien, llega el dolor, llega la aflicción, llega el momento que no sabemos qué hacer, pero después hay que hacer un stop y comenzar a meditar en la palabra, a meditar en las promesas de Dios. Y como dijo Mardoqueo a Esther, va a venir liberación y alivio si tú no hablas. Si el cristiano no habla, va a venir otro y va a hablar. Si el cristiano no predica, va a venir otro a predicar. Si el cristiano no profetiza, va a venir otro a profetizar. Si el cristiano no evangeliza, va a venir otro a evangelizar. Pero siempre va a haber alguien que salve a otro, en el nombre del Señor Jesús. Entonces creo fervientemente, iglesia, aprovechando este mesiánico que está comenzando prácticamente, creo fervientemente en cada petición que se está haciendo aquí. Creo que muchos están creyendo, por eso están escribiendo y están llamando y pidiendo oración. Creo fervientemente que estamos en un tiempo de rebosar, como Dios nos dio el título del mesiánico este año. Mi copa está rebosando. Creo fervientemente que si nuestra copa está rebosando, creo fervientemente en esa abundancia en la que estamos pasando, y creo fervientemente que tiene que ser muy bien aprovechada. Aprovechémosla. No estamos en el aire. Ah, no, ya nos mandaron a dañar y ya dañados estamos. No, olvídate. A ti te guardan desde el cielo. Ya te mandaron a lastimar y ya lastimado. No, olvídate. A ti te guardan desde el cielo. ¿Sí me hago entender? Ah, ya esto, ya llegó y se asomó una enfermedad sobre tu vida. Olvídate, a ti te curan desde el cielo. A ti te restauran. Va a venir alivio por algún lado. Va a venir liberación por otro lado. No somos un pueblo cualquiera. No somos un pueblo que van pateando por ahí. Faraón pensó que él podía hacer y deshacer con el pueblo. No. Dios los iba a libertar. Y vuelvo y lo repito,
Muchas veces el enemigo sabe más que el cristiano mismo el poder que tiene el cristiano. Sí, es así. Necesitamos es convicción. Necesitamos convicción. La escritura dice que Gedeón le pidió muchas pruebas a Dios para creer y Dios se las dio. Pero una prueba que rompió. ¿Y sabe cuál fue? Cuando Gedeón escuchó de la misma boca de los enemigos: este que nos va a destruir es Gedeón. Este viene como pan rodando. El mismo enemigo está murmurando. Dice la escritura que Rahab la ramera le dijo a los espías que el pueblo estaba temblando, que desde que el pueblo de Dios atravesó el río Jordán, ya este pueblo, Jericó, estaba en el suelo, estaban desmoralizados, estaban desmayados. Y muchas veces el problema tuyo está resuelto, está solucionado. Y por estarnos enfrascados en el problema, no vemos a aquel que ya venció el problema. Tenemos que creerlo. Y esta es una escritura que nos refuerza y nos da esa convicción de que el Señor ya tiene la solución. Dios bendijo a las parteras. Dios las bendijo. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Te seguirá fortaleciendo. Te seguirá multiplicando. Estás bendecido para crecer. Estás bendecido para rebosar. Nadie va a detener tu abundancia. Nadie va a detener tu producción. Nadie va a estorbar lo que Dios te va a dar. Nadie te va a quitar lo que ya Dios te reservó. Lo que ya Dios dijo es para ti. Nadie te lo va a quitar. Esa es la convicción que tiene que haber en nosotros. Tiene que haber una convicción en nosotros. No, que eso me lo van a quitar. Olvídate, nadie te va a quitar eso. Ya Dios te lo dio, nadie te lo quita. Ya Dios te lo dio, nadie te lo quita. Y por haber las parteras respetado a Dios, Él prosperó su familia. Viene prosperidad sobre tu familia. Viene prosperidad sobre tu casa. Viene prosperidad sobre ustedes. Siento eso. Viene prosperidad. En el nombre de Jesús. Sigo contando el testimonio de mi viaje. Desde que salí, comenzaron noticias contrarias. Pero así como llegaban las noticias contrarias, llegaban las noticias de favor y de gracia. En el avión de Toronto a Miami, el Señor me dijo: las malas noticias las voy a convertir en buenas. Dile eso a la iglesia de Ecuador. Propicio. Como anillo al dedo me cayó ese mensaje. Porque se necesitaba esa palabra ya. Y eso te lo digo a ti. Dios va a prosperarte en todas las áreas de tu vida. A ti, a tu casa. Vea, esto. ¿Se acuerdan seguimos con Rahab, nuestra hermana Rahab? Los espías le dijeron a Rahab: todo el que se meta en tu casa se salva. Vea, todo el que se meta aquí será próspero. Todo el que se meta en esta congregación verá la gloria de Dios. Yo no estoy votando palabra por votar. Yo tengo claro lo que se está rebosando. Por eso Dios está permitiendo que mucha gente entre y salga. Porque Dios no deja a nadie por fuera. Dios a todos les da la oportunidad. Pero estoy convencido que viene algo grande sobre los inmigrantes. Y se va a mover desde aquí. En el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Necesitas algo? Ven, en estos días vino un varón. Y vino porque aquí un día recibió palabra. No podía, creo que su esposa no le daba niñas. Sí. Y aquí se lo confirmaron proféticamente. Me dijo: pastor, estoy a punto de mis papeles y por eso voy para allá. Y aquí estuvo. Él sabe por lo que viene.
Arrebata sus papeles. Ojalá esta vez se quede. Aquí le desatamos papeles a una familia. Y ya se los dieron. Está así, está rebosando esto. Está rebosando, el que está creyendo, está tomando. Pero no tome el milagro y salga corriendo, porque Dios es más que eso. Dios es más que un milagro. Y es que o creemos o no creemos. A veces hay tanta religiosidad que la gente piensa que Dios es un invento, ¿verdad? Mucha gente dentro del pueblo cristiano está todavía con la cabeza grande si Dios existe o no existe. Hermano, todo esto que estamos leyendo es real. Todo esto que estamos leyendo es real. Ese hombre era poderoso, pero él tenía miedo de ese pueblo que era más poderoso que él. Pero el pueblo no lo sabía. ¿Por qué? Gracias por preguntar. Porque se habían olvidado de Dios. Si usted y yo leemos bien las Escrituras, siempre que el pueblo se olvidaba de Dios caía. Y el no saber que ellos eran poderosos, fue producto de que Faraón se aprovechara de ellos. Si tú no sabes que tienes poder, se van a aprovechar de ti. Tú tienes que saber el poder que tú tienes. Mira, dame aquello y tal cosa. Usted no, usted es poderoso, usted es poderosa. ¿Sí me hago entender? De mucha gente abusan porque no saben lo que tienen. Sí, de mucha gente abusan. Disculpe, pero tengo que decir, hay gente que la han violado por muchos años porque no sabe que puede hablar y denunciar. Sí, no saben que eso es un delito bien grave, pero ignoran algo y por eso no hablan. Y hay muchas cosas que el cristiano tiene que saber que tiene derecho a. Yo lo digo por mi vida. Por eso hablo de esta manera. Cuando yo jugué fútbol, yo, entre comillas, sabía el talento que tenía, pero no sabía cuánto podía cobrar por ese talento que yo tenía. Y literalmente aguanté hambre en un club donde la comida se botaba. Dormí mal donde tenían un hotel. No me tomé una foto donde habían camarógrafos o fotógrafos, perdón. Me estoy haciendo entender. Esto me pasó a mí en medio de una abundancia y no quiere que nos pase a nosotros en medio de lo que estamos viviendo ahora. Y aún los niños que eran inocentes y que cualquiera podía tirarlos al rey, ya tenían quien los defendiera. Por eso la mujer dijo, no, este niño tiene que vivir. Este niño no me lo matan en la mano. Este niño yo hago algo por él. Yo me voy a mover por fe, yo voy a tirar a mi hijo en un barquito. ¿Alguien está recibiendo? Hay que hacer movimientos de fe. Los movimientos de fe son movimientos valientes. Muévete con fe. Rompe. No, sí. Ay, tome el niño. Y el próximo que para, yo lo llamo Faraón. Sí. Así entregamos. Ay, es que él nació así, hay que entregárselo. Sí. No hay nada que hacer. No. Alguien tiene que decir no. Alguien tiene que despertar, reaccionar. Alguien tiene que saber que en la casa de mi padre hay abundancia.
Alguien tiene que saber que hay alivio y liberación de parte de Dios en cualquier momento. Va a venir alivio y liberación en cualquier momento sobre tu vida, sobre tu casa, sobre este ministerio. Va a suceder algo. Dios está contigo. Dios te va a guardar. Dios pelea por ti. Tenemos que esa información tenerla fresca. Si nosotros meditamos en la palabra, si la guardamos, si la ponemos por obra, entonces seremos prosperados y todo nos va a salir bien. Todo nos va a salir bien. Bendito Dios. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Viene prosperidad por tu temor. Tu temor tiene recompensa. Tu temor tiene premio. Tu temor tiene el galardón. Tu temor será compensado. Tu temor será premiado. En el nombre de Jesús. Entonces Faraón se inventó otra cosa. Mandó a todo su pueblo diciendo: echen al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Pero la mujer dijo: no me quitan mi hijo. Ustedes no me quitan mi hijo. Cierto que hay noticias que dan tembladera, pero la cobardía es no hacer algo. La cobardía nace de no creerle a Dios. Porque hay gente que quizás no le habían dicho: mañana vamos a tu casa, y ya por miedo estaban llevando quizás al hijo a entregárselo a un egipcio. Mire, yo parí 2 muchachos ayer en la noche, ya como Faraón habló. Sí, así suele suceder. El miedo lleva a eso. El miedo lleva a que las personas accionen de una manera. Sí, así es. Accionen de una manera antes de que les suceda. No, mire, anoche parí 2 muchachos, cójanlos, porque la orden es tirarlos al río. Yo vengo a entregarlos. O se acomodan al sistema. O respetan al sistema a tal punto de eso. Y una mujer dijo: no, va a ser así. Mi hijo nadie me lo quite de las manos para matarlo. Yo decido por mi hijo y mi hijo me lo va a guardar Dios. Esta noche estamos siendo empoderados de una palabra que nos va a quitar, porque dice la Escritura que el perfecto amor de Dios echa fuera todo miedo, que nos va a quitar miedo de nuestros corazones. Así que yo te invito a esta hora, en el nombre de Jesús, capítulo 5 de la primera epístola de Juan, y cerramos con eso. Y vamos a ir leyendo y vamos a ir orando. Si van a ministrar, prepárense a la ministración. Y le pido al pueblo que se concentre en esto, porque vamos a sentar esta base en el nombre de Jesús. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. En esta casa nosotros creemos que Jesús es el Cristo.